¿Cómo escribir un libro finalmente? Problema resuelto. ¿Cómo conseguir el hábito de escribir todos los días? Esa es la pregunta que vamos a responder en este vídeo. Al final del vídeo te voy a recomendar 5 libros brutales para escritores que te van a encantar. Son geniales, son muy prácticos y te van a ayudar a ser un mejor escritor. Lo primero que necesitamos es tener un buen hábito. Un hábito es un bucle, espiral o loop que se retroalimenta. ¿Cómo conseguir crear y afianzar el hábito de la escritura? Bueno, si te interesa todo el tema de los hábitos, aunque aquí en este vídeo lo vamos a ver, te recomiendo ver este vídeo que se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg, que es un libro genial, y aquí en el canal tenemos un resumen animado de este vídeo que creo que te puede encantar y te va a servir. Míralo al final del vídeo si te interesa este tema para conocerlo más en profundidad, pero lo que vamos a ver aquí te va a servir. Lo primero que tienes que hacer es buscar un hábito que ya tengas y enganchar tu nuevo hábito al viejo. Es decir, un hábito que ya estés practicando todos los días. Por ejemplo, si tienes el hábito de lavarte los dientes todas las mañanas, lo que tienes que hacer es enganchar el hábito de la escritura al hábito de lavarte los dientes. Entonces, antes de lavarte los dientes tienes que escribir 300 palabras. Después de escribir tus 300 palabras puedes lavarte los dientes y ya tienes un bucle. El hecho de lavarte los dientes va a significar tu premio, tu retroalimentación. Y así todos los días. No importa si lo que escribes es bueno o malo, lo importante es que escribas, que implantes este hábito. Además, puedes hacerlo muy rápido. Mira este vídeo en el que te explico cómo escribir 5000 palabras en una hora. Y la verdad que son técnicas que funcionan muy bien y para cualquier tipo de persona. Respecto al tema de las 300 palabras, no tienen por qué ser 300 palabras, pueden ser 100, 50, hasta 10 palabras. Lo importante es que inculques en tu cerebro y en tu corazón el hábito. Entonces, hazlo muy sencillo para ti. Si 300 palabras se te hace mucho, empieza por menos, empieza por 100, por 50. Por una cantidad muy pequeña y ya una vez que tengas implantado el hábito, es muy fácil escribir más palabras, el hábito ya está ahí. Apunta tu bucle en una hoja en tu habitación de escritura para que no se te olvide también. Es aconsejable, por ejemplo, si lo vas a enganchar a algo que haces en la cocina, por ejemplo, tomarte un café, o algo que haces en el baño como lavarte los dientes, es importante que pegues ahí la hojita o el recordatorio del bucle que estás haciendo, sobre todo al principio. El segundo paso es repetir entre 20 y 30 días para que el hábito se integre a tu rutina diaria. Es decir, me levanto, antes de lavarme los dientes, escribo 10 minutos o 100 palabras o lo que sea, y luego me lavo los dientes. O luego me tomo el café, dependiendo de a qué lo haya enganchado el hábito. Hay personas que necesitan más repetición para que se convierta en un hábito, pero tarde o temprano, algunos necesitan 20 días y luego ya no les cuesta esfuerzo, otros 30, otros 60, otros más. Como lo estás haciendo tan fácil y lo estás enganchando a una rutina que ya tienes, en un momento u otro el hábito va a quedar enganchado en tu mente. El principal problema de la mayoría de los escritores es la práctica, no practican. Entonces, cuando empiezas a practicar necesitas una cantidad mínima de práctica para hacerte un buen escritor y además en un tiempo limitado, ¿no? En un mes, en 2 meses, ¿cuántas horas estás escribiendo? Te recomiendo que mires este vídeo que se llama En solo 20 horas, que es el resumen animado del libro que se llama igual, En solo 20 horas, y es un libro genial sobre esto de la práctica concentrada que sirve para aprender cualquier habilidad, ya sea escribir, tocar un instrumento, programar, lo que quieras. Te lo recomiendo encarecidamente que lo veas, completo, te va a encantar. Al principio no se trata de escribir perfecto, se trata del hábito, se trata de practicar. La práctica aquí es la clave de todo, aunque sea una práctica muy pequeña. La calidad la dejaremos para la corrección. También puedes crear otro hábito de corregir, ¿no? Una vez a la semana, el sábado voy a corregir lo que he escrito esa semana, por ejemplo, y lo enganchas a otro hábito. No vale durante esos 10 o 5 minutos que estás escribiendo, no vale planificar tu novela, tu libro, no vale buscar información, investigar, no vale imaginar, en el sentido de sentarte a imaginar sin escribir. Está bien si escribes e imaginas al mismo tiempo. Pero la clave en ese momento, en esos 5, 10, en esas 100 o 300 palabras es escribir, solamente escribir. El único objetivo de esta espiral es crear el hábito de escribir, el hábito diario. Escribe lo que sea, trabaja en tu novela, en tus cuentos, en tu libro de no ficción, en lo que sea. El único objetivo es escribir. Te recomiendo ver este vídeo 2 o 3 veces, sobre todo esta primera parte, porque es muy importante el hábito. El hábito es más importante que la calidad literaria y que un montón de otras cosas, porque lo demás se puede adquirir. Pero sin hábito no vas a escribir una sola palabra en tu vida y nunca vas a terminar tu libro. Ahora vamos a los 5 libros que te recomendé que están relacionados tanto con tu escritura como con tu capacidad de escribir mejor y de escribir más.
El primer libro que te recomiendo es Elementos de estilo de William Strunk. Este es un libro al que llegué gracias a Stephen King en su autobiografía laboral, digamos, que se llama Mientras escribo, y en el que te dice cosas muy sencillas, cómo mejorar tu escritura al hacerla más sencilla. Mira este vídeo donde te dejo 10 enseñanzas de William Strunk, un genio, un libro muy cortito, no sé, de 50 o 60 páginas, pero oro puro. Tienes que tenerlo en tu biblioteca, además es muy barato, métete en Amazon, cómpralo, encárgalo, es una lectura genial. Es verdad que está concebido para la gramática inglesa, pero a los que escribimos nos enseña muchas cosas muy interesantes que necesitamos aprender. La cocina de la escritura de Daniel Cassani, un clásico de la escritura en español, un libro hermoso, una obra de arte realmente, y este sí está centrado en la escritura en español, gramática, ortografía y cosas, se meten varias cosas bien interesantes. Mientras escribo de Stephen King, que te mencionaba antes, igual un libro espectacular para cualquiera que quiera dedicarse a la escritura. Mira lo prolífico que es Stephen King y muchos de sus hábitos los puedes integrar utilizando el mismo bucle que hemos aprendido hoy. La práctica del relato de Ángel Zapata, hermoso, o sea, aunque alguien no quiera ser escritor, tiene que leer este libro porque es maravilloso, es una obra de arte, no quiero repetirme, pero es un libro precioso, un libro genial. Y El gozo de escribir de Natalie Goldberg, que es un libro que está centrado en los hábitos también, pero desde el punto de vista zen, desde el punto de vista de encontrar el disfrute en ese hábito, en ese bucle. También un libro precioso que lo he leído varias veces, me encanta. Y vas a aprender muchísimo de estos 5 libros para poder mejorar tu hábito de escritura y en sí misma tu capacidad de escribir. Espero que te gusten y los disfrutes. Ya me comentarás aquí abajo qué te han parecido los libros, si los has disfrutado tú también. Ahora, ya tienes tu libro escrito. ¿Te interesa saber cómo vender muchas copias de tu libro? Si este vídeo llega a 100 me gusta, haré un tutorial completo para vender mucho con técnicas bastante sencillas y sin invertir casi nada. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un me gusta, como te decía antes. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Y si te interesa todo este tema de conseguir mejores hábitos, también te dejo este vídeo sobre los ganchos de los hábitos que va a complementar muy bien la información que hemos visto hoy aquí. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de crearactivos.com.